RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Ismo, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, señor Hernández, un gusto y agradecido por la invitación. Ayer el presidente de la República anunció que el gobierno está promulgando la ley de garantía soberana del proyecto Maje-Sigua 2, ¿no? Que va a permitir que la empresa concesionaria pueda solicitar el crédito de 104 millones de dólares a los bancos para ejecutar las obras. Desde su punto de vista, ¿esto es pertinente? ¿Es una medida acertada? ¿Se puede aplicar? Bueno, creo que es una medida que hay que considerar positiva dentro de las dificultades que este proyecto ha tenido, y en segundo lugar creo que la coyuntura ha hecho que el gobierno tome esa decisión. Hay que apoyarla. Lo que a nosotros nos interesa es que no importa de qué color sea el gato, lo importante que es que case los ratones. Miau, que case ratones, ¿no? Entonces, en este sentido, disculpando lo coloquial, creo que lo importante es tener el aval y que el proyecto continúe, ¿no? Ahora, hay quienes manifestaban que la aprobación de esta norma ya no beneficiaría, ¿no?, al proyecto, considerando que la vigencia del contrato entre el gobierno regional de Arequipa y la concesionaria para ejecutarla cesó a fines de octubre. ¿Esto es así o se puede aplicar? Bueno, efectivamente, con la vigencia, el contrato ha perdido vigencia, y había un memorándum de entendimiento sobre la continuidad del contrato y en qué circunstancias. Sin embargo, estamos hablando de un contrato de APP, es decir, si bien es un contrato que tiene característica pública, no existe una limitación de parte de la legislación especializada en asociaciones público-privadas para no poder renegociar condiciones de reconexión del contrato y activar las cláusulas de desempeño del mismo. Entonces, no veo que haya dificultad, porque si el concesionario está en disposición de cumplir con Arequipa y está en disposición y hace un análisis que es más valioso cumplir el contrato a ir a un arbitraje, definitivamente podrían haber consideraciones para poder retomar el íntegro del mismo. Ahora, ¿la responsabilidad en este caso ya está en manos del gobierno regional? Sí, la responsabilidad porque el gobierno regional continúa con la calidad de concedente, es decir, es el titular de la concesión que ha otorgado en contrato de concesión a APP el proyecto para su ejecución vía una asociación mixta, es decir, inversión pública e inversión privada, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Entonces ya, si es responsabilidad del gobierno regional de Arequipa, ya no va a haber ninguna disculpa hacia adelante, ¿no?, para suscribir todos los acuerdos, todos los convenios, todas las anécdotas correspondientes, ¿no? Así es, pero hay una preocupación que siempre, que no se puede soslayar, señor Hernández, que es básicamente que una facilidad esencial para que el proyecto se ejecute es la refacción de la infraestructura hídrica que no forma parte del contrato y que probablemente al día de hoy es la inversión más importante. Entonces no se ha hablado de ese tema. El día que digamos, ojalá ocurra, el contrato se ejecute, se culmine y se quiera abrir las válvulas, no hay canal madre para circular el recurso hídrico, porque ese canal está destrozado. Esa inversión supera los 350 millones de dólares, es una inversión de reparaciones de infraestructura que está dejada en el cuidado durante más de 30 años, y es tan importante como la ejecución del proyecto en sí. ¿Y quién tendría que hacer el desembolso o los pagos correspondientes para esta refacción de esta infraestructura? ¿Quién es el titular, el propietario de esa infraestructura? Es el gobierno regional de Arequipa, a partir de un organismo que se denomina Autodema, Autoridad Autónoma de Maje. Y no hay que ser, digamos, muy analítico. El gobierno regional no cuenta con esos recursos, ¿no? Así es, por eso lo interesante de la propuesta del gobierno central no estaba necesariamente relacionada con el aval o los 104 millones de dólares. Lo interesante y atractiva de la propuesta del gobierno central obedecía a asumir los gastos de reparación de esa infraestructura, como está en el documento que se presentó para su discusión, análisis y negociación, que no prosperó. Entonces, seguimos con una espada de Damocles que espero que en el manejo del tiempo pueda ser
pueda ser considerada de manera adecuada. Ahora, ayer el presidente mencionó algo que no está alejado de la realidad, ¿no? El proyecto está en Arequipa, ¿no? Pero este es un gran proyecto, ¿no? No solamente para la macrorregión sur, sino para todo el país, ¿no? Por el impacto que va a tener Maje-Sigua, ¿no? Dos, ¿no? Ahora, ¿cómo coadyuvar y cómo salir de ese entrampamiento, ¿no? Echándole una mirada, el gobierno regional no está actuando a la altura, ¿no? Para ser realistas, ¿no? Y segundo, ¿no? El aspecto fundamental, se requiere hacer esta obra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los caminos más inmediatos a seguir? Bueno, creo yo que si el presidente Vizcarra ya tomó la decisión política en función a la coyuntura, porque hay que mostrar también pergaminos en esta situación de crisis política, podría tener un pergamino más asumiendo la responsabilidad del financiamiento o por lo menos garantizando que en los próximos años la ejecución de esa refacción se haga realidad, ¿no? Entonces, es un tema, mire, señor Hernández, creo que todos los que pensamos en el buen desempeño del Estado, a la hora de la hora el Estado es uno solo, no estamos en un Estado federal, estamos en un Estado descentralizado regional, pero eso no quiere decir que cada uno pueda hacer las cosas como quiera. Entonces, considero que esta es una ocasión para articular una visión nacional y regional en el entendido que el proyecto Maje-Siguas 2 no es solamente una actividad de inversión en beneficio de Arequipa, sino de todo el Perú. Generar 100.000 empleos en los próximos 4 o 5 años después de ejecutarse el proyecto no es poca cosa, y esos 100.000 empleos, estoy seguro, no solamente serán para gente que vive en Arequipa, sino de todo el Perú o toda la macrorregión sur. Igual el acceso al proyecto en sí. Ahora, desde la perspectiva que usted plantea, doctor Ismoe, ¿ello qué significa? ¿Que el gobierno tendría que asumir estos costos para sanear toda esa refacción en infraestructura? ¿Eso es así? Sí, bueno, de manera inicial es el recurso inmediato, pero creo que si se piensa y se trabaja con una estructuración financiera de largo plazo, un financiamiento, una emisión de bonos, qué sé yo, una titulización de derechos, pueden haber instrumentos de distinto tipo para recoger dinero, pero al final lo importante es que ese dinero exista para poder invertirlo en esa refacción, porque esa refacción es la que le da valor al proyecto, no solamente a Maje-Siguas 2, sino se continuaría la atención al proyecto Maje-Siguas 1 y evitaría un descalabro ambiental, porque esa infraestructura puede ocasionar, lo han advertido especialistas, lo han advertido en muchas ocasiones, que la no refacción puede provocar un proceso de inundación agresivo en toda esa zona, un proceso de desmoronamiento de cerros y hasta accidentes con vidas humanas. Ese tema está advertido hace muchos años y nadie está poniendo el cascabel al gato. Ahí está el problema, justamente, el apalancamiento económico, ¿no?, que se requiere, ¿no?, sin que Arequipa pierda justamente, digamos, la administración del proyecto como tal, ¿no? Es que la administración del proyecto está a cargo ya ni siquiera del gobierno regional, señor Hernández, sino del propio concesionario, porque en el entendido del contrato de todas las adendas, incluyendo la 13, el encargado de la construcción, ejecución, mantenimiento, operación, venta de tierras, venta de agua y venta de energía no es el gobierno regional, es el contratista, es el concesionario. Es decir, lo que tiene el gobierno regional no es la administración del proyecto, es la administración del contrato, que es otra cosa. Vale bien ese punto, ¿eh? Entonces, ¿cuál va a ser a futuro, digamos, la regla de juego que se va a tener para este proyecto? Bueno, digamos que el contrato ya camina en su cuerda independiente, en su cuerda separada, el contrato se renegocia, se ejecuta y se continúa. Ok, tenemos un contrato con ejecución, pero en el otro lado tenemos un pendiente que es, como dije, la infraestructura madre del proyecto, que es el canal matriz, que son todas las válvulas, etcétera, que se requiere de un trabajo inmediato y eso es pura inversión pública. O sea, eso sí es pura inversión pública, porque no estás dando en concesión nada, no estás asociándote con alguien, no estás posibilitando que alguien recupere inversión a través de un flujo, sino simplemente la falta de cuidado ha hecho que esa infraestructura se deteriore y se requiera una inversión mayor, porque el mantenimiento es más barato que hacer las cosas de nuevo, como usted sabe, ¿no? Entonces eso no ha ocurrido y, en definitiva, es dinero que el gobierno nacional, regional, tiene que sacar del bolsillo para ejecutar.
Ahí estriba el gran problema ahora, ¿no? Así es, por eso yo creo que dentro de este escenario de dificultad no podemos negar que es importante el tema de la adenda y los 104 millones de dólares otorgados como garantía por el gobierno central. Es importante renegociar el contrato para operarlo nuevamente, para ponerlo en vigencia, y lo más importante es ver cómo el gobierno central y el gobierno nacional se ponen de acuerdo para la ejecución de la reparación de toda la infraestructura hídrica que en estos momentos, como hemos explicado, está en absoluto deterioro y que sin su refacción, el proyecto, por más millones que se le hayan puesto al contrato, no es viable porque se requiere de esa infraestructura. Muy bien, doctor Javier Istmo, y como siempre yo le agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, y nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca cómo se desarrollan justamente los hechos frente a este proyecto anhelado por Arequipa y también por todo el país, ¿no? Que creo va a ser una palanca de desarrollo muy importante para el sur y para el país en general. Le agradezco la gentileza, doctor Istmo, que tenga usted buen día, muy amable. Así es, señor Hernández, muchas gracias y muy gentil por la invitación, siempre a disposición. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.